¿Sí me veo? Sí, Ok, Sí, ya voy a empezar. Em, Buenas noches, nosotros somos el equipo 6 de la materia de contabilidad financiera del grupo 1N y esta materia la imparte el contador público Ricardo Horacio Sánchez. Este equipo está conformado por Brisa Elizondo Rodríguez, Brenda Carolina Loera Caballero, Jesús Ángel Lozano Vélez, Ixa Gutiérrez Cerda, Elba Pamela Galván Nájera y su seguidor Steven Alberto Díaz Narváez. A continuación, lo que nosotros le vamos a explicar es un caso de contabilidad en donde se tocan los asientos, los instrumentos financieros, vaya. Aquí tenemos, por ejemplo, que primero contamos con un catálogo de cuentas. En este catálogo de cuentas se agrupan todas las cuentas del activo. El activo a su vez se divide en activo no circulante, activo circulante y luego tenemos el pasivo. El pasivo se divide en pasivo circulante, no circulante. Y también tenemos cuentas de capital contable que se dividen en capital aportado y capital contribuido y el capital ganado. A su vez también contamos con cuentas de resultados acreedoras y cuentas de resultados deudoras. Cada de estas cuentas, aquí también tenemos unas complementarias de activo. Cada una de estas cuentas tienen una naturaleza, ya sea deudora o acreedora, depende a la cual pertenezcan. En este caso, se van a tocar primero 8 asientos normales contables de una empresa. Es una zapatería que nosotros denominamos 1N y asociado Sociedad Cooperativa de Capital Variable. Y esta empresa vende zapatos y aquí se tocan algunos movimientos que se tienen que registrar después en un registro llamado registro de diario. Ahí es donde se van a poner todas las cantidades de acuerdo al movimiento que se realizó en dicho periodo. También se cuentan con asientos de ajuste. Esos asientos de ajuste suelen ser por errores al terminar cada periodo. Estos se registran de igual manera como los normales en registro de diario. Después del registro de diario, las cantidades de cada cuenta correspondiente se pasan a las cuentas de mayor. Solo los movimientos normales se van a pasar a las cuentas T o esquemas de mayor normales. Los asientos de ajuste se van a pasar a las cuentas T de ajustes. Aquí están las que utilizamos: gastos de venta, administración, depreciación, IVA causado, acreditable, IVA por pagar, otros gastos, otros productos, etc. Una vez terminando estas cuentas, nos pasamos a la balanza de comprobación. Aquí es donde registramos todos los saldos de todas las cuentas, sea en el lado del debe y en el lado del haber, para que al final nos dé un saldo final de cada una. Para los asientos de ajuste, sus cantidades se pasan a la columna de ajustes, que se encuentra, es la tercera columna, aquí la que estoy subrayando o sombreando. Al final de los ajustes viene un asiento que es de ganancias y pérdidas, es el asiento 8. Ese asiento se va a registrar en un registro de diario normal, pero su pase a la balanza se va a pasar en la columna de ganancias y pérdidas, para que esto al final nos dé el total de las cuentas todo ajustado al final del periodo. Y ya con estos datos podemos elaborar el estado de resultados, que el estado de resultados se compone por los ingresos y por los egresos de la empresa. Los ingresos son las ventas y todo lo relacionado con ellas, y los egresos son todos los gastos de la empresa. El resultado de esto, el final, es una utilidad o pérdida del ejercicio, que como su nombre lo dice, si es utilidad quiere decir que la empresa ganó, si es pérdida quiere decir que la empresa perdió. Ok, este es solo un estado financiero económico que nos permite saber si la empresa ganó o perdió al final de un periodo. También tenemos la elaboración del estado del balance general.
En el balance general se agrupan todos los activos, pasivos y cuentas de capital o patrimonio de la empresa. Los activos son lo que la empresa tiene, lo que la empresa posee, lo que es de ella, y los pasivos son todas las deudas. El capital es la diferencia entre el pasivo y el activo. Aquí están sus fórmulas, se saca así. Siempre debe ser pasivo más capital, debe ser igual a la suma del activo. Y si nos da la suma bien, pues quiere decir que entonces tenemos un estado bien elaborado. Acá también tenemos el balance general en forma de cuenta. Y trata exactamente lo mismo que el natural, que el de reporte. El balance general se conforma por el encabezado, en el encabezado se tiene el nombre de la empresa, la fecha a la que se elabora, y luego el cuerpo es el desarrollo de todos los activos y pasivos y capital de la empresa del cierto periodo. Y en el pie vienen las firmas de las personas que elaboraron este documento. Del lado izquierdo formalmente se pone la firma de la persona o el contador que elaboró el documento, y del lado derecho se pone la firma de la persona que lo está autorizando. Ok, a continuación mi compañera Itza nos va a explicar un poco sobre el registro de diario. Bueno, Steven, un registro de diario es donde se llevan a cabo tanto los movimientos como la apertura, los ajustes que realiza la empresa. Por ejemplo, en nuestro caso, de nuestra empresa, aquí primero va en el registro la apertura, dale pojo, y aquí están las cuentas y el importe de cada cuenta. Después sigue los movimientos que realiza la empresa, a sus clientes, a sus proveedores o al dinero del banco, etcétera. De izquierdo aparecen el nombre de los movimientos que realizan o a quién se lo realizan, y del lado derecho es el importe, ya sea con su IVA causado, su IVA pendiente de acreditar, dependiendo el tipo de movimiento o el tipo de cuenta que se esté pidiendo. Dale pajo. Dale esta luz. Y ya para diario se utilizan los ajustes, que es que los asientos se realiza el movimiento, o sea, de qué departamento, de qué movimientos, y ya sea que lleve no. Dependiendo de mi compañera para que nos explique la mayor cuenta de lo que trata. Ahora nuestra compañera Brenda nos va a explicar las cuentas las cuentas T, las normales, las de los asientos, los primeros 9 asientos. Los esquemas de mayor, mejor conocidos como las cuentas T, son una representación gráfica que te da una cuenta contable, y estas parten en dos, en el debe y en el haber. El debe es todo el débito y el haber es el crédito. El saldo de los asientos esos saldos se van a poner en las cuentas T.
Entonces, cada cuenta T tiene un nombre como caja, bancos, instrumentos financieros, deudores diversos o el IVA acreditable, el IVA a favor, almacén, equipo de cómputo y etcétera. Y de eso parte las cuentas T. Ahora nuestra compañera Pamela nos explicará nos explicará las cuentas T de ajustes de este caso que nosotros tratamos en este PIA. Los ajustes de los asientos previos a la presentación del balance general son los cuales se pueden hacer al terminar el ejercicio y que tienen como objetivo precisar el saldo de las cuentas de la empresa. En las cuentas de ajustes podemos encontrar el gasto de venta, el gasto de administración, la depreciación acumulada de edificios, mobiliario y equipo. Puedes darle para abajo. Depreciación acumulada de equipo de transporte, de equipo de cómputo, estimación para cuentas incobrables, IVA causado, IVA acreditable, IVA por pagar, otros gastos, almacén, publicidad y renta pagada por anticipado, gastos y pérdidas, utilidad del ejercicio, ventas, productos financieros, costo de ventas, gastos financieros y amortización acumulada de la marca. Ahora la balanza de comprobación nos las va a explicar nuestro compañero Jesús Ángel. Bueno, dentro de una balanza de comprobación podemos distinguir con facilidad que contiene muchos tipos de cuentas. La balanza nos ayuda para corroborar de manera más eficaz que todo esté en orden. Para tener una definición más concreta acerca de lo que es la balanza de comprobación, pues es la balanza de comprobación nos ayuda a que verifiquemos que los saldos deudores de las cuentas tengan sumas exactamente iguales que los saldos acreedores, y así para que haya un buen balance. De ahí su nombre, balanza de comprobación. Bueno, dentro de una balanza de comprobación, esto te ayuda para que si hay algún percance o algún error, sea más fácil de identificarse y más fácil también de corregirse. Pues puede presentarse tanto dentro del registro o en las cuentas T, o a lo mejor un error en el llenado de la misma cuenta, la misma balanza. Podemos ver que está compuesta por movimientos, saldo final, ajustes, ganancias y pérdidas y balanza ajustada. A continuación explicaré el estado de resultados. Me voy a posicionar en la pestaña de estado de resultados. Aquí está. Como ya lo mencioné al principio, el estado de resultados es el resumen del total de las ventas y el total de los egresos o gastos que tuvo la empresa en un cierto periodo determinado. Primero voy a pasar a las ventas. A las ventas, en la estructura de este estado financiero, a las ventas se le restan los costos de venta correspondientes. Esto nos va a dar un resultado que se va a denominar utilidad bruta o utilidad marginal. Cualquiera de los nombres es factible para este resultado. Pasamos con los egresos. En los egresos se toman en cuenta primero los gastos de operación. A estos gastos de operación quiere decir que los gastos de venta y los gastos de administración se van a sumar los dos y sumados nos van a dar una utilidad o pérdida de la operación. ¿Por qué de operación? Porque se supone que estamos con los gastos de operación. Después pasamos a otros productos y otros gastos. Aquí está. En el caso de nosotros, tenemos 0 en otros productos y una cantidad de 41.250 en otros gastos. Estas igual se suman y nos da un resultado de
a estas otros productos se le va a sumar a la utilidad o pérdida de la operación y otros gastos se le va a restar a ese resultado. Entonces tenemos un resultado nosotros de 658.357 pesos o dólares, depende cómo lo maneje la empresa. Después a este resultado se le llama utilidad o pérdida de operación después de otros productos y gastos. Ahora vamos a pasar al resultado integral de financiamiento, mejor conocido como RIF. En este se conocen los productos financieros o gastos financieros. A la utilidad o pérdida de la operación, en este caso nosotros tenemos utilidad. Bueno, a esa utilidad se le va a sumar los productos financieros que son como que nuestros depósitos, y al resultado que te salga se le van a restar los gastos financieros. Estos gastos financieros también se les pueden conocer como comisiones que te cobra el banco por los movimientos realizados en dicho periodo. Y entonces el resultado que nos va a dar va a ser una utilidad o pérdida antes de impuestos y retenciones. Entonces también agregamos los impuestos que vendrían siendo el ICR y la participación de los trabajadores en las utilidades. Ese también es otra retención. En este caso nosotros no contamos con eso. Entonces ahora esto va a ser igual a la utilidad o pérdida antes de impuestos y retenciones menos los impuestos retenidos. Pero como en este caso no tenemos, entonces el resultado vendría siendo igual a la utilidad o pérdida antes impuestos y retenciones. Y de esta manera se conforma el estado de resultados, y en este caso nos dio una utilidad de 671.357 pesos. Ahora mi compañera Brisa les va a venir a explicar el estado de situación F reporte, o mejor conocido como también balance general. Ok, el estado de situación de F reporte, principalmente los activos se escriben del lado izquierdo del informe y los pasivos se ponen del lado derecho del informe. El total de pasivos debajo de la última cuenta registrada. También es lo mismo que el estado anterior, pues también nos da una utilidad de ejercicio. El capital se escribe del lado derecho, 1 o 2 espacios por debajo del total de pasivos. Para sacar esa cantidad tienes que restar el total que te da en los activos menos de los pasivos. Al finalizar, se traza una doble raya para indicar que las cantidades estén balanceadas solo en las cantidades y se pone total de activos. Ahí lo va marcando mi compañero Steven, y solo se ponen las cantidades y se pone total de activos en la columna izquierda y total de pasivos más el capital a la derecha. Los títulos activo, pasivo y capital van en el centro preferiblemente, al igual que el encabezamiento. Esto quiere decir que sea como un poco más visible porque así se marca. Bueno, esto es todo. Ok, y por último tenemos el estado de situación financiera en forma de reporte. Nuestra compañera nos acaba de explicar el estado de forma de cuenta, que vendría siendo donde se conforman los activos del lado izquierdo, como ya lo mencionó, y los pasivos y el capital contable del lado derecho. En el estado de F reporte es exactamente lo mismo, solamente que se tiene un despliegue hacia abajo. Se va desplegando hacia abajo cada cantidad de acuerdo a las cantidades que se toman de la balanza de la columna de saldo final, las columnas de saldo final. Y pues así se conforma. Se conforma por los activos circulantes. Aquí está, total de activos circulantes. Y luego también a su vez activos no circulantes, que son los inmuebles, planta y equipo.
o también se los conoce como los tangibles. Y luego tenemos también a los intangibles. Aquí está. Patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, gastos de constitución, gastos de organización, instalación y amortización acumulada. Al finalizar esto, se suman todos los activos. Y aquí a nosotros nos da una suma total de 15.480.098 pesos. Ahora pasamos con los pasivos. Los pasivos son las deudas de la empresa, como ya lo dijimos. Y primero se ponen los a corto plazo, o mejor conocidos también como circulantes de otra. Se conocen también así de otra manera. Aquí se conforman los proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, IVA causado, pendiente de causar, IVA por pagar, impuestos retenidos, ICR por pagar, rentas cobradas, intereses cobrados por anticipado. Se totaliza de igual manera que el activo. Después pasamos al pasivo a largo plazo o los no circulantes. Los copiamos y al final ponemos el total del pasivo, que vendría siendo la suma del pasivo a corto plazo más el pasivo a largo plazo. Y por último tenemos el capital contable, que este se compone de capital aportado y capital ganado, como se mencionó en un principio. Este es igual, al momento de capturar las cantidades, se tiene una suma total que se llama capital ganado. Y entonces a eso, al último se pone suma pasivo más capital contable. Esto quiere decir que la suma del total del pasivo debe ser igual a la suma del activo, y aquí lo podemos comprobar. Son 15.480.098 y en total de activo tenemos 15.480.098. Y de esta manera, prácticamente este es un resumen de todos los movimientos, patrimonios, bienes, deudas, etcétera, etcétera, que posee la empresa en un cierto periodo. Y bueno, activen sus cámaras. Ok, y bueno, este fue nuestro PIA de nosotros, el equipo 6. Explicamos todos los estados financieros, desde registro de diario hasta estados de resultados y balance general. Y pues como conclusión grupal, opinamos que como nosotros que estamos estudiando contabilidad, apenas vamos en primer semestre, es muy importante conocer estas bases desde el principio, ya que pues, como ya vimos, si se tiene un error desde el principio, entonces tendrás un error al final de todo el resultado y pues todo va a estar mal por ende. Y se tiene que checar en dónde está el error. Si no está en una parte, te tienes que regresar a la otra, y así sucesivamente, de forma que te puedes atrasar en algún procedimiento o que de plano te salga mal. Pero esto también se tiene que hacer con paciencia, dedicación y mucho esfuerzo. Y pues mis compañeros, no sé si quieran decir algo. Bueno, entonces no. Y este ya fue nuestro PIA. Fuimos el equipo 6 y explicamos así de esta forma. Gracias.